de pasos, ni palabras exactas. Tener en cuenta que Dios conoce precisamente esta mañana o ayer por la mañana, mientras oraba, estaba leyendo los Salmos y Salmo 103, que vamos a leerlo ahora, si queréis buscarlo. Y ahí dice bien claro el salmista David, dice: te doy gracias, Padre, porque tú sabes de qué estamos hechos, de que somos pasajeros, de que somos polvo. Nada más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no busca la perfección de nuestras palabras. Dios ve nuestra actitud de nuestro corazón y la intención de nuestro corazón y nuestro amor. Acordarse que todo lo que proviene de Dios y todo lo que hacemos por la gente, el buscar de Dios, el buscar la manifestación de los dones del Espíritu, en nuestra relación con Dios, el ministrar a los demás, todo tiene que fluir de una actitud de amor, no de el querer yo llamar la atención o que la gente me vea que yo me muevo en la manifestación del Espíritu, que yo oro con palabras perfectas y bonitas y profesionales. Pero lo que sí importa es que oremos con fe, sabiendo lo que estamos orando. Es por eso que es importante que conozcamos la Biblia, conozcamos lo que Dios ha prometido, conozcamos lo que ya es nuestro, y conozcamos los conceptos de la oración y lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, para orar sabiamente. La Biblia dice en los profetas menores: mi pueblo perece por falta de conocimiento. También dice la Biblia: oréis y pedís porque... Y de hecho solamente hay dos razones por la cual no recibimos de Dios o por la cual no recibimos respuesta. Una de ellas es porque no pedimos, simplemente no pedimos. La gente a veces tiene, y aunque os parezca un poco ridículo, muchas veces como personas, los creyentes, tenemos un cierto recelo, un cierto temor a pedirle a Dios, porque creemos que nuestra petición o nuestra necesidad no es lo suficientemente importante para Dios. O no queremos molestarle con nuestra petición, no queremos molestarlo, creemos que no es importante. Entonces no pedimos, y si no pides no recibes. Por ejemplo, una vez un hermano hace tiempo me dijo, hay un versículo en la Biblia que dice: porque antes de que nosotros abramos nuestra boca y pidamos, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces este hermano no pedía nada nunca. Y una vez le pregunté: ¿por qué? ¿Qué pasa tal? Me dice: porque si Dios ya sabe de qué tengo necesidad, no tengo por qué pedirle. Si Él quiere, me bendice; si no quiere, no, me aguanto. Sí. Y esa no es la actitud. La actitud es igual. Dios es nuestro Padre, como vimos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro Padre, nuestro pastor. Él sabe, igual que un padre terrenal sabe lo que sus hijos necesitan. Como padres nos gusta que nuestros hijos tengan la confianza de venir y que nos pidan y nos digan: quiero esto, quiero lo otro, quiero un chocolate, quiero un helado, quiero que me lleves a la tienda, quiero... ¿Me entendéis o no? Que nos pidan. Y es lo mismo con Dios. Y la segunda razón es porque pedimos, como dice Santiago 4, del 1 al 4. Ya que estamos ahí, vamos a leerlo y después nos vamos al Salmo. En Santiago 4, del 1 al 4, dice: la palabra de Dios: ¿de dónde surgen guerras y de dónde contiendas entre vosotros? ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de esto? Que le echamos la culpa a Dios de todo porque hemos mal enseñado o mal interpretado la soberanía de Dios. Aquí el apóstol Santiago lo explica bien claro. ¿De dónde surgen las guerras? ¿Es Dios el que lo permite? ¿Es Dios el que la manda? No. ¿De dónde surgen las guerras? ¿Y de dónde salen las contiendas entre vosotros? No es de allí, de vuestras pasiones, de vuestras envidias, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, asesináis a la gente, ardéis de envidia
y no sois capaces de alcanzar ni de recibir nada. Luchéis y hacéis guerras y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, cuando no sabemos lo que pedir, cuando pedimos mal, cuando pedimos para derrochar, acordarse que todo tiene que fluir del amor de Dios, cuando entonces no podemos recibir. Ok, vamos rápidamente a leer el Salmo, perdón, el Salmo 103. No sé si lo habéis encontrado en vuestras Biblias. Salmo 103 es un salmo poderoso. Y esta es una forma muy importante de orar y de hacer oración. Tener en cuenta que la oración es un conversar con Dios, es una comunicación con Dios. ¿Cómo empieza el salmista David su oración? Empieza recordando las maravillas de Dios y glorificando a Dios. Y dice aquí, se habla a sí mismo. No sé cuántos hacéis esto. Yo lo hago a menudo. A veces me juzgan mal porque hablo solo, pero yo me hablo a mí mismo. No es una señal de locura, hay otras señales peores que esta. Pero dice la Biblia, David se habla a sí mismo, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir quiere decir bien decir, es una palabra compuesta, decir bien, hablar bien de Cristo, hablar bien de Dios, hablar bien del nombre de Dios. Bendice alma mía al Señor y no olvides, fijarse bien lo que dice, no olvides ninguno de sus beneficios, de sus promesas. Él es quien, y empieza aquí a mencionar cuáles son los beneficios de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia con bien tus deseos, tus anhelos, para que rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. O sea que aquí vemos la diferencia entre tener una relación con Dios y simplemente conocer a Dios. Aquel que tiene una relación con Dios conoce los caminos de Dios, conoce los planes de Dios, mientras que aquellos que no tienen esa relación íntima con Dios solamente ven las obras de Dios, pero no saben el porqué de las obras, ni el cómo, ni el porqué. Entonces hay un versículo ahí. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho, fijarse en el 10, esto es otro que tenemos que señalar. No ha hecho con nosotros conforme a lo que nosotros nos merecíamos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué no? Porque Isaías 53 dice que él cargó con la culpa de nuestra iniquidad y fue castigado por nuestra iniquidad. O sea que lo que nosotros nos merecíamos era la muerte. La paga del pecado es la muerte. La retribución de nuestra iniquidad es la consecuencia de la iniquidad. Lo que muchos van por ahí diciendo, lo que uno siembra eso cosecha. Sin embargo, aquí la Biblia dice que Dios no nos ha hecho conforme a lo que nosotros nos merecíamos, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades, sino que ha hecho con nosotros conforme a lo que Cristo Jesús, su Hijo, se merecía, y nos ha retribuido conforme a la santidad y a la justicia de su Hijo Jesús. ¿Veis la diferencia? Y todo esto es la oración. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para aquellos que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Señor de los que le temen. La palabra temor aquí no es temor de miedo, es temor de respeto. Él es Dios, nosotros no.
el respeto a su soberanía, el respeto al Dios Todopoderoso. Y aquí este es el versículo que cité al principio. Porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, se acuerda de que somos débiles, somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre aquellos que lo reverencian, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que observan su pacto, etcétera, etcétera. Sigue. Afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles. Este es otro versículo clave para entender cómo obran los ángeles. Lo he citado muchas veces. Y queréis saber dónde estáis aquí, Salmo 103:20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutéis la palabra de Dios, obedeciendo la voz de su precepto. En otras palabras, los ángeles obedecen la palabra. Cada vez cuando tú confiesas la palabra, cuando tú hablas la palabra de Dios. Por eso este es otro ejemplo de lo importante de hablar lo mismo que dice Dios, porque los ángeles solamente responden a la palabra de Dios. Tú no puedes ir por ahí como hay algunas enseñanzas modernas que se están haciendo popular, mandando y ordenando a los ángeles. Los ángeles solamente responden a la palabra de Dios, obedecen la voz de su precepto, de la palabra, obedecen la voz de la palabra de Dios. Entonces cuando los ángeles escuchan y oyen la palabra de Dios que sale de tu boca, ellos se activan, ellos obran y confirman y responden a la palabra de Dios. Bendecid al Señor vosotros sus ejércitos, servidores suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, oh alma mía, al Señor. Okay. Y como toda oración que se hace basándose en la palabra de Dios, esta la podemos aplicar a nuestra vida. Bendice, alma mía, al Señor, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empezamos a darle gracias, a alabarle. Padre, te doy gracias por aquella vez, Señor, que tú me libraste del pecado, por aquella vez que me libraste de las malas decisiones que tomé en mi vida, Señor, por las veces que me has sanado de mis enfermedades. Yo te alabo y te glorifico. Te doy gracias porque tú eres mi proveedor, Señor, y sin, Señor, pedirle nada a nadie, Señor, tú nos estás dando lo que necesitamos y estás proveyendo, Padre, y te doy gloria por eso, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú sacias, Señor, mi alma de bien, Señor, y mi fuerza se rejuvenece como las del águila. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu justicia no solamente cae sobre mí, sino como dice tu palabra, viene sobre los hijos de mis hijos, Padre Santo. Tu justicia sobre mis hijos, los hijos de mis hijos, por toda la eternidad es tu misericordia, y tu justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 17. Y así podemos aplicarlo a nuestra vida y hacer orar y hablar con Dios. ¿Por qué? Vuelvo a recordarse que estamos haciendo un repaso esta noche de lo que hemos hablado. La oración no es tratar de llamar la atención de Dios. Dios está pendiente, nos anhela celosamente, está siempre con nosotros y está pendiente de nosotros. Vamos a leer en Hebreos el versículo. Un momento. ¿Cómo se busca Hebreos aquí? Aquí. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los téutanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, dice el versículo 13, no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro en medio de las circunstancias donde estamos. O sea que la oración no es tratar de llamar la atención a Dios, de que Dios nos escuche, de rogarle, Señor, escúchame, Señor, escúchame. Él está atento, Él nos está invitando, es al revés, Él nos invita a que entremos en confianza, con confianza al trono de la gracia de Dios, para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que toma nuestra confesión, lo que sale de nuestra boca, y la ofrece a Dios en oración. ¿Os acordáis que la semana pasada dije que el cristianismo verdadero es una religión? Y aunque no me gusta usar esa palabra religión porque trae malas connotaciones, no sé si eso es español o no, pero suena bien y me habéis entendido, ¿no? El sumo sacerdote, acordarse que el sumo sacerdote en la Biblia solamente ofrecía a Dios un sacrificio puro, sin mancha, sin arruga, sin ninguna falla, sin ninguna talla. Y pasa lo mismo en el nuevo pacto. Cristo Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, pero la única confesión que el sumo sacerdote Cristo Jesús ofrece al Padre ante su presencia es la confesión que está de acuerdo con lo que dice Dios, con la palabra de Dios. La confesión de la palabra de Dios. O sea, no ofrece cualquier cosa a Dios, a Dios el Padre, sino que ofrece la confesión. La palabra griega es homología. Logía quiere decir palabra, viene de la raíz logos. Homología, palabra, homo quiere decir igual que. Entonces, homología quiere decir la misma cosa que dice el otro, decir lo mismo que dice Dios. Homología, que es nuestra confesión. Y cuando nosotros oramos a Dios lo que Dios dice, cuando nosotros oramos a Dios la palabra de Dios, entonces Jesús, nuestro sumo sacerdote, lo ofrece a Dios en oración, lo ofrece a Dios como un sacrificio de nuestros labios. La oración tampoco es el influenciar a Dios a que haga algo. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado ya varias veces, casi todo lo que tú necesitas, y vamos a verlo hoy, casi todo lo que tú necesitas para vivir piadosamente en esta vida y obrar en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y todo lo que necesitas para vivir. Tenía un papelito aquí con el versículo apuntado y se me ha perdido. Para vivir en la vida que estamos viviendo, ya ha sido dada por Dios. Eso podéis buscarlo en 2 de Pedro 1:3 si alguien quiere confirmación. Un versículo para confirmar lo que estamos hablando en 2 de Pedro 1, versículo 3. Dice la Biblia: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad quiere decir vivir como Dios quiere que vivamos, vivir de acuerdo a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante ¿Cómo nos han llegado estas bendiciones? ¿Cómo nos han llegado estas cosas? Por medio del conocimiento pleno de Cristo Jesús, del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas, lleguemos a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y después nos dice una serie de cosas que tenemos que añadir a nuestra vida. Esa palabra consubstancial, quiere decir de la misma, junto con substancia, viene de la sustancia, la misma sustancia.
por medio de las promesas que Dios nos ha dado, ya nos ha dado, promesas grandes, preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a compartir la misma sustancia, la misma naturaleza divina, como hijos de Dios. Amén. ¿Cómo se reciben estas promesas? Lo dice bien claro la Biblia, el versículo 3. Dice, ¿cómo se reciben? Mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. En otras palabras, si conoces a Cristo, conoces lo que has recibido. Si quieres saber lo que tienes en Cristo, estudia las promesas que tenemos en Cristo, estudia a Cristo, estudia la revelación de Cristo, la revelación paulina, que se llama así, los escritos de Pablo, donde nos dice cuál es nuestra identidad en Cristo, qué es lo que hemos recibido en Cristo, qué somos en Cristo. Y al conocer plenamente a Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, sabemos qué es lo que nos pertenece, y por medio de esas promesas podemos ser copartícipes de su naturaleza divina. Amén. O sea que no estamos tratando de influir a Dios para que haga algo en nuestras vidas, sino que mucho de lo que, o casi todo, por no decir todo, porque hay cosas que no están en la palabra, ya las tenemos. La oración, ¿qué es entonces? Resumiendo, la oración es comunicación con Dios, creyendo y recibiendo lo que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Eso es la oración, comunicación con Dios, creyendo y recibiendo lo que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. En Efesios 1:3, que es un versículo similar al que estamos leyendo, nos dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, pasado, está en pretérito, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, este versículo hay que entenderlo. Una vez prediqué sobre esto y una persona me contestó y me dijo, sí, pero estas bendiciones son para el cielo, porque aquí dice quien nos bendijo en los celestiales. Creo que otras versiones lo dicen un poco diferente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. En los celestiales en Cristo. Y esta persona dijo, sí, pero eso es cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo, porque son bendiciones que nos están esperando en el cielo. En primer lugar, cuando la Biblia habla de celestiales, no está hablando del cielo como un lugar, sino que está hablando de un ambiente. Celestiales son los celestiales, está en plural, y está hablando del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Las bendiciones están en Cristo Jesús, en el tercer cielo, que es donde mora Cristo. Nosotros vivimos junto con los demonios y Satanás en el primer cielo. Y las bendiciones están en Cristo. No sé si me estáis entendiendo. Las bendiciones ya las hemos recibido, pero están en Cristo. Están en Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre en el tercer cielo. Nosotros, con nuestra declaración, con nuestra comunicación con Dios, con nuestra declaración de la palabra, con nuestra confesión de la palabra, con nuestra oración, tenemos que tomar esas bendiciones que están en Cristo y hacerlas realidad aquí en la tierra. El problema es que tienen que pasar por el primer cielo. ¿Y quién está en el primer cielo? Satanás, los demonios, principados, potestades. ¿Alguien aquí cree que al de Satanás y a los demonios le interesa que nosotros recibamos esas bendiciones? No. Por eso tenemos esa lucha. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, afirmándote en las profecías que fueron habladas sobre ti. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Toma las promesas que han sido habladas y declaradas sobre tu vida. Toma las profecías que han sido habladas y declaradas sobre tu vida y pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la realidad. Los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice,
hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces la oración es comunicación con Dios, es hablar con Dios que está en el tercer cielo. Está en el tercer cielo. Declarar lo que es nuestro, conocer a Cristo, conocer lo que ya tenemos en Cristo y confesarlo y declararlo aquí en la tierra y hacerlo realidad. Ejemplos de esto son el ejemplo de Daniel cuando oró por la liberación de su pueblo, y estaba leyendo el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías dice que después de 70 años mi pueblo será liberado. Fue una profecía dada por Dios a Jeremías. Estarán 70 años en cautiverio, después de los 70 años volverán a la tierra prometida, edificarán, etcétera, etcétera. Daniel se puso a sacar cuentas y se dio cuenta que habían pasado más de 70 años y el pueblo seguía en esclavitud, seguía en esclavitud, en el destierro. Entonces empezó a interceder, empezó a luchar, y el ángel bajó del cielo y dijo: Daniel, siervo amado, desde el día que tomaste la decisión de orar por tu pueblo, tus oraciones fueron oídas. Pero había alguien que estaba deteniendo la respuesta, el príncipe de Persia, que es un sinónimo de Satanás. Y yo tuve que ir a luchar con él para que no impidiera la respuesta a tu oración. Y vino el otro ángel, el arcángel Miguel, creo que es el arcángel encargado de los judíos, y el otro era el arcángel